Este era Kenneth Eriksson, el primero de los coches que salía con el número 2, con el Subaru el número 2 en la puerta. Y ya en los primeros tramos, lo que comentaba antes Carlos, ¿no? A priori vosotros me imagino que teníais o que os preocupaban mucho los coches de delante a nivel McKinnon, Ericsson, Rastrom, un poco los pilotos de ahí, ¿no? De la tierra. Sí, estaba claro que eran los favoritos. Nosotros, aparte de llevar un coche nuevo, y se había hablado mucho del Ford del año pasado, entonces parece que no entrábamos en los pronósticos como los demás, sobre todo por la limitada experiencia que teníamos en este rally. Y sí, que duda cabe de que Kenneth Eriksson y Tommy McKinnon, incluso Colin McRae o Cancunen, pues contaban para la victoria, igual que también algunos pilotos suecos como Thomas Rastrom. Una de las grandes diferencias, ahí ya os vemos con el Ford, en la primera parte, en los primeros tramos del día, son los neumáticos. Este año os habéis pasado a Michelin y parece que habéis estado más afortunados también porque se han portado muy bien los neumáticos Michelin en frente de los Pirelli, que quizá tuvieron más problemas en el rally, ¿no? La verdad que los neumáticos no podemos quejarnos en absoluto porque nos han dado un resultado magnífico. Además teníamos dos tipos diferentes, uno para un poquito más de nieve y otro para un poquito menos, pero los utilizásemos indistintamente. Aunque los utilizásemos indistintamente no cambiaba mucho, ¿no? Es decir, que nos podíamos equivocar, pero la equivocación no era grande. Sin embargo, parece ser que en Pirelli tuvieron otros problemas y entonces escogieron el neumático equivocado en algunos sitios. Y entonces al escogerlo, pues no le salió bien, se le rompían los clavos, y entonces se quedaban sin clavos y al final de los tramos acusaban mucho eso. Entonces el coche empezaba a irse adelante, de atrás y pues perdían un poco de tiempo. Para derecha rápido menos, se cierra, para izquierda rápido cortas, se cierra, Brice, izquierda buena más ojos, se cierra. Para uno corto, César, derecha buena más, se cierra poco. Para Rasante fondo, en izquierda rápido menos poco tarde, se cierra. Acaba Rasante, acaba izquierda rápido, poco tarde, se cierra mucho. Se ve distinto, ¿no? Se parece más pequeño el coche incluso de dentro. Sí se ve más pequeñito, incluso el morro es más pequeñito. Lo que pasa es que luego la distribución de pesos del Ford siempre se habló de que era el coche ideal por rallies, ¿no? Para los rallies, porque está muy bien distribuido. Entonces, pues de cara al uso del neumático eso es una gran ventaja, ¿no? El Subaru tampoco usaba mucho el neumático, aunque parece ser que en este rally, por lo que comentábamos antes, tenía más problemas, ¿no? Pero la verdad que el coche funcionó a las mil maravillas. Bueno, empieza el rally y empezáis a dar las sorpresas, empezáis a marcar buenos tiempos y estáis a pocos segundos de McKinnon, que rápidamente se pone de líder. Está Cancunen ahí también por delante vuestro luchando. Sí, las diferencias en este rally son siempre pequeñas porque se va bastante al límite y entonces es muy difícil conseguir grandes diferencias, sobre todo debido a lo rápido de los tramos, ¿no? Donde hay rectas muy largas que todos vamos igual. Pero sí, fue una sorpresa, las cosas iban bien. Carlos, yo desde el primer momento y en el primer tramo, así se lo dije, ¿no? Lo veía comodísimo con el coche, como si lo hubiese conducido toda la vida, Y entonces las cosas empezaron a funcionar bien, estábamos cómodos, salvo algún pequeño problemita que tuvimos el primer día, pero más o menos estábamos donde queríamos haber estado y donde no estábamos seguros si podríamos estar y competir contra ellos, ¿no? McKinnon, que quería la revancha. El año pasado le hicieron parar para que ganara Ericsson, que era el piloto sueco, y este año que iba como loco con el Mitsubishi para ganar al final, ¿eh? Sí, además un piloto muy experimentado en ese rally. Ha corrido muchas veces en nieve, no solo ya en Suecia, sino en Finlandia también. Y entonces eso también es una ventaja, sobre todo el haber pasado con casco por los tramos, porque al ser tan rápidos, muchos rasantes que entrenando nosotros apuntamos que van a saltar y luego llegas en el rally y no saltas, o lo contrario, y entonces siempre hay zonas que de un año para otro sí se recuerdan, y es una gran ventaja la experiencia. Bueno, y Colin McRae, como siempre, con su conducción muy espectacular, pero poco efectiva en Suecia, porque empezó a perder tiempo. El primer día incluso llevaba diferencias de más de 1 minuto y medio con la cabeza de rally, ¿no? Con McKinnon. Sí, lo acusaron a los problemas de neumáticos. Ahora yo pienso que ellos también los han probado, igual que han hecho todos los equipos, ¿no? Y probablemente, pues más que una equivocación del constructor de los neumáticos que suministra Subaru, pues a lo mejor fue una equivocación de los pilotos pensando en que el terreno estaba diferente o lo que sea, que puede suceder, ¿no? O incluso puede suceder que sí, que el clavo fuese diferente y no fuesen las cosas bien, ¿no? Desde luego nosotros con los Michelin en absoluto hemos tenido ese problema, funcionaron a las mismas maravillas y estamos muy contentos del resultado. La gran lucha este año va a ser contra Subaru, me imagino. Hombre, en teoría es el equipo a batir. No hay que olvidar que el año pasado en los últimos rallies terminaron primero, segundo y tercero y ganaron el campeonato y subcampeones, ¿no? Entonces sí es el equipo a medirse. Slow 4 left, tightens, 100. 6 left over crest, into 4 right, opens, 70. 6 left over crest, 30. 5 right plus over crest, 30. Slow 4 left, tightens, and 3 right plus, 70. Será el tramo 2 del rally. Se bordeaba un lago, bueno, bastante común bordear lagos en Suecia, pero en ese caso era una parte rápida del tramo 2. Y bueno, y la sorpresa, Cancunen con un Toyota Castrol, pero equipo Suecia.
¿Cómo se come eso? Es el mismo Toyota y lleva lo mismo. Hombre, en teoría el coche es igual. Los japoneses, por culpa de lo que sucedió el año pasado, no quieren participar ni competir en el campeonato. Desde luego, como constructores no van a sumar puntos por el castigo que le impuso la FISA, pero los pilotos no están castigados, entonces pueden competir. Lo que van a intentar es correr con un equipo privado, como puede ser el equipo de Toyota Team Sweden, incluso se hablaba de la Grifone italiana. Intentarán competir algunos rallies. Ahora bien, lo que está por saber es si los japoneses admitirán el que puedan llegar a competir por el campeonato del mundo. Porque los japoneses, el perder la imagen para ellos es muy importante, y cuando lo han perdido decidieron pagar las consecuencias y estar un año sin competir y sin oportunidades al título. Lo que pasa es que si Cancún empieza a dar buenos resultados, pues a lo mejor al final pues cambian de opinión, pero eso no lo sabremos. Yo creo que ni ellos mismos lo saben en estos momentos. Este es Blomqvist. ¿Cómo corre Blomqvist? La verdad, creo que encima va a venir de segundo en vuestro equipo en Safari, o sea, se va a quedar un poco de segundo de vuestro equipo, ¿no? Ahora mismo ya está en Kenia, ya ha empezado a hacer unos test. Yo estuve antes de Suecia en Kenia precisamente buscando algunas carreteras para que hiciesen test, y ahora mismo están haciendo test. Voy a ver si contacto con ellos para saber cómo está yendo el coche en Kenia, pero es un hombre muy experimentado, y desde luego, por ejemplo, en Suecia pues hubo muchas cosas que tomamos recortes de lo que nos decía él, ¿no? Sobre los neumáticos, sobre las condiciones del terreno, porque corrió 30 veces el Rally de Suecia. Otra de las sorpresas, Didier Oriol con un Subaru. Sí, además fue, pues nadie esperaba lo que sucedió, ¿no? Didier antes del rally se encontraba muy a gusto con el coche cuando hizo las pruebas, porque coincidimos con él en el avión aterrizando en Karlstad, y parece que decía que el coche era muy bueno, que era muy fácil de conducir, que estaba muy a gusto, pero luego llegó el rally, por el motivo que fuese, pues empezó a tener a lo mejor algunos pequeños problemitas. Luego no se encontró cómodo en el coche y tardó mucho en coger el ritmo, tal vez demasiado, y entonces ya cuando empezaba a hacer tiempos buenos era la última etapa y poco había por hacer ya. Vamos a ver constantes cambios de pilotos, me imagino, ¿no? Porque, por ejemplo, Delecour va a estar con vosotros en Kenia, ¿o no? Delecour solo ha probado aquí. ¿Y quién va a haber algún otro piloto oficial Ford en Kenia aparte de... Yo de momento es una pregunta que no estoy capacitado para responder, porque no lo sé. Honestamente no lo sé si Delecour va a estar con nosotros toda la temporada o no. En principio se habló de que a lo mejor era solo Suecia. Probablemente siga todo el año, pues tendría cierta lógica, ¿no? Porque es un piloto que conoce el coche, conoce el equipo pero en estos momentos sí, las cosas están difíciles. Oriol también lo tiene difícil, y no, la verdad que no se sabe todavía cómo van a estar los equipos definidos. No tuvo la misma suerte que vosotros. Delecour tuvo problemas, ¿verdad? Con el Ford, no estuvo tan acertado. Ahí le hemos visto que se le paró el coche. Fue perdiendo tiempo paulatinamente. Sí, él tuvo muy mala suerte. Yo creo que también un poco es que todo empezó con muy mala suerte en el rally, porque los mecánicos, cuando venía todo el grueso del equipo para llegar a Suecia, resulta que por una nevada que hubo en Londres muy grande, pues entonces se bloquearon en la autopista, no pudieron coger el avión. Tuvimos que probar justo en vísperas del rally, se aceleró todo un poquito, y a lo mejor eso pues trajo los problemas, ¿no? De todas formas, el coche, como demostró el nuestro por lo menos, el coche y el equipo es un grandísimo equipo, muy competitivo. Y yo estoy convencido que este año podemos hacer buenas cosas siempre y cuando tengamos el tiempo para trabajar y desde luego la paciencia, ¿no? Lo que pasa es que los demás pues tampoco van despacio, sobre todo el Subaru. ¿Qué tal Rastrom? Otro de los locales con el Toyota que iba como una moto, ¿eh? Sí, el año pasado, entre los tres Toyotas que estaban en Cancún, en Oriol y él, pues fue el más rápido de los tres. En ese rally iba muy bien. Por otra parte, ellos conocen los caminos de memoria porque los utilizan en otras carreras, y además se sabe que entrenan un poquito más, porque antes de que salga el reglamento, pues entonces ellos dan una vuelta por los tramos, algo hasta cierto punto lógico. Y entonces sí, va bien, y se encuentra muy cómodo en esas carreteras. ¿Serán compañeros a priori de Cancún en otras carreras? Es una incógnita también, ¿no? En principio solo están en este. Pues no lo sé, porque la verdad este campeonato está con demasiadas incógnitas y de momento no lo sabemos. Bueno, ahí veíamos el Mitsubishi, le estamos viendo el de Blacklund con el número 8. Y este fue el que ganó el Grupo N, piloto que va rapidísimo. Aquí siempre va peleando con Stig-Olof Walfridsson, que es precisamente el piloto de Grupo N que nos dejó aquellos Volvos azules que se veían al principio, el rival de él. Con los que estuvisteis corriendo sobre hielo. Cambia muchísimo, ¿no? La conducción sobre nieve, sobre hielo, que el resto de pruebas, porque este año prácticamente todas las carreras son sobre tierra y tenéis un par de asfalto. Exactamente, bueno, un par de ellas de asfalto, una entera de asfalto que es el Cataluña y otra que tiene una parte de asfalto que es el San Remo. Son las dos últimas de la temporada. ¿Te sorprendió Liati, Piero Liati con el cuarto Subaru? Mucho, los dos primeros tramos o tres primeros tramos iba más rápido que ninguno de sus compañeros de equipo, y para ser la primera vez que corría ahí, siempre hablando de un piloto italiano o un piloto latino, que parece que tenemos menos experiencia en este tipo de terreno, pues fue sorprendente, ¿no? Luego lo que pasa es que tuvo una salida, no sé qué le pasó exactamente, y entonces a partir de ahí pues ya a lo mejor pues el equipo decidió que fuese a coger experiencia, que fuese a intentar terminar, porque además él no era de los pilotos en este rally que puntuaban para Subaru, porque Subaru había nominado a tres pilotos que eran Oriol, Kenneth Edison y Colin McLaren. La armada Subaru que estuvo en pleno ahí en Suecia, que seguramente le vamos a ver en pleno en todos los rallies de este año, para intentar no
hacer un buen resultado, conseguir el campeonato. Y Vatanen, que el primer día no estuvo tan acertado, pero que a partir del segundo día empezó a colocarse entre los mejores. Sí, la verdad que hizo un rally que lo estaba haciendo más o menos bien. La copiloto del... Todo lo que tú no ves, donde estamos nosotros esperando. Este es un juez de... Y me imagino que se agradecerá mucho para los espectadores tomarse una salchichita de esas calentita. No, y estar al lado de un buen fuego, porque la verdad es que la temperatura en los tramos era terrible. Fue una de las grandes sorpresas de la cantidad de público que hay en este rally, por el frío que hace. Sí, la verdad que sí, bastante. Lo que pasa es que van preparados ya, porque saben que a 20 grados bajo cero no se puede andar con bromas y llega a ser incluso peligroso. Nuevo en este rally de Suecia, en esta primera prueba del mundial. Ahí vemos a Carlos Sainz con el Ford número 4, que dio todo un recital de conducción y de cómo hay que trabajar con un coche para estar entre los mejores. Sí, la verdad que el trabajo que hicimos antes del rally fueron en total 8 días, o un pelín más de 8 días, repartidos en 3 diferentes etapas, ¿no? Desde que nos juntamos con el equipo Ford. Una fue antes de Navidades, otra después y otra inmediatamente antes de los entrenamientos. Y cada vez iba procurando probar en diferentes tipos de terreno, un poquito más de hielo, más nieve, y probando diferentes neumáticos, soluciones mecánicas dentro del coche. Entonces, ¿habéis cambiado muchas cosas del coche o no? El coche, la verdad, no tiene nada que ver con el del año pasado. Es decir, ellos corrían las barras estabilizadoras, las llevaban desconectadas. Fue una de las primeras cosas que hicimos en el coche, que hizo Carlos, ¿no? Conectar las barras. Los amortiguadores son diferentes, los muelles son diferentes, los diferenciales son diferentes. No hay nada en absoluto que se parezca al coche del año pasado. Y por otra parte, del Lecur, pues probó sus suspensiones, probó el coche con sus suspensiones y le dijeron, bueno, pruébalo como lo dejó Carlos, a ver si te gusta. Y se montó como lo había dejado Carlos y dijo que ya el suyo que no lo probaba más, que prefería, que estaba más a gusto con el coche como lo había dejado Carlos. Y lo mismo, Stig Blomqvist también lo prefirió. Y parece que al final el resultado pues, no fue del todo malo. Seguimos en la primera jornada. Rápidamente, como decíamos, la lucha McKinnon, Cancunen y vosotros. En Borlange, una de las asistencias del día pasado y 2 veces, curiosamente, una asistencia cubierta, ¿no? Ahí vamos a ver cómo estáis discutiendo sobre el tema neumático, ¿sí, verdad, Luis? Porque yo me imagino que la gente no tiene oportunidad de ver normalmente de lo que habláis, con los Subriers en este caso. Corta esta pequeña, ¿cómo ha ido esta rueda? Justita. Sí, pues ese tramo está más parecido a la corta que a la larga. A la corta que a la larga que viene, cuidado. Es más hielo, ¿eh? Es que ahí escarbamos nosotros. Ya. ¿Sabes? Hay que diferenciar. Cuando tú frenas y das para atrás y ves Que hay huella. que hay huella, o el hielo puro ese duro, que es cuando Que tú no hay frenas huella. y dejas el arañazo del clavo. Las ruedas y la importancia, ¿no? Importantísimo, y el trabajo de José y Jaime, que aunque en ese rally no tienen mucha experiencia, pero sí saben describir la carretera como nosotros queremos que la describan, que es lo importante. Carlos, prácticamente terminada la primera jornada, ¿qué valoración haces? Terminada, queda Casi. un tramo más largo del rally, un tramo importante de noche, largo. Pueden pasar muchas cosas todavía en este día. La primera valoración yo creo que es positiva, es buena y de momento estamos, como os decía, en esa fase de adaptación, de recoger todo el máximo de información del coche para el futuro. Y bueno, mi experiencia en este rally tampoco es muy grande. ¿Te ha sorprendido el coche? El coche tiene buena base, y eso siempre lo hemos mantenido y lo que hace falta es pulir algunas cositas. Y así era como terminaba la primera etapa, con McKinnon primero, segundo Cancunen a 6 segundos, tercero Sainz a 14, cuarto Ari Vatanen a 1.15, Marrae quinto a 1.35 y Ericsson estaba en sexto lugar a 1.39.